Continuamos con el momento número 2 de esas evidencias de aprendizaje correspondiente a la unidad 2 de la asignatura de Fisiopatología Aplicada 3. Mi nombre es Gilberto Augusto Torres Gómez. Vamos a hacer las definiciones de sepsis, a ver qué significa. ¿Qué es la sepsis? Del griego sep, que significa pudrir, aimia, del griego sangre, también es un nombre femenino, llamada algunas veces envenenamiento de la sangre. La sepsis es la mayoría de las veces una respuesta mortal del organismo a las infecciones. Es una infección clínica y o microbiológicamente integrada por numerosas anormalidades fisiológicas, patológicas y bioquímicas. Es un conjunto de anormalidades que causan esta sepsis. Es una enfermedad en la cual el cuerpo tiene una respuesta grave e inflamatoria a bacterias u otros microorganismos o patógenos. ¿Qué es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica? También conocido así, he escuchado y he leído en algunas fuentes, inflamación de bajo grado. Es el proceso inflamatorio que se produce y mantiene por la actividad de células inflamatorias, que sintetizan y secretan mediadores pro y antiinflamatorios, conjunto que se puede englobar bajo el término de sistema celular inflamatorio y su abreviatura es SCI. 10 criterios para el diagnóstico de la sepsis. Uno es frecuencia cardíaca mayor a 90 latidos por minuto, los leucocitos mayores a 12.000 o menores a 4, o menores a 4 leucocitos normales con más del 10% de formas inmaduras, una temperatura corporal mayor a 38 grados o menor a 36, saturación de sangre venosa mixta mayor a 70%, el índice cardíaco 3.5 latidos por minuto, alteraciones del estado mental, edema significativo o balance hídrico positivo, hiperglucemia, la glucosa en sangre mayor a 120 miligramos por decilitro en ausencia de diabetes, o sea, en pacientes que no son declarados diabéticos. Número de leucocitos mayor o normal con un 10% de formas inmaduras. Estas pruebas se ven en laboratorio, tienen que observarse al microscopio. Frecuencia respiratoria mayor a 20 PCO2 o menor a 32 mmHg. La procalcitonina mayor a 2 veces del valor normal, o sea, el doble de los valores normales. Menciona las dos fases del estrés metabólico en la sepsis y en qué consiste cada una. La fase de flow o fase de hipermetabolismo se desarrolla en el periodo post-reanimación después de alcanzar la estabilidad hemodinámica y la correcta saturación tisular de oxígeno. En esta fase existe un aumento del gasto cardíaco, la frecuencia cardíaca y respiratoria, del transporte y consumo de oxígeno y de la temperatura corporal. En esta fase se observa un estado de hipermetabolismo generado por el incremento del gasto energético y con ello del consumo de O2 y la producción de CO2. Este gasto energético alcanza un pico entre 3 o 4 días después de ocurrido el trauma, para después disminuir progresivamente. No obstante, el gasto energético puede persistir elevado hasta el 10º día post-trauma incluso. La fase EBB o fase hipometabolismo o de choque se caracteriza por hipovolemia, hipotensión, hipoxia tisular e hipometabolismo, generando cambios derivados por la intensa actividad simpática que causa caída del gasto cardíaco, disminución del transporte y consumo de oxígeno, del gasto energético y la temperatura corporal, ligado a un incremento de las concentraciones sanguíneas de la glucosa, del lactato y ácidos grasos libres. Este lactato es síndrome de inflamación también, y estas son las dos fases que se conocen del estrés metabólico cuando está el paciente en un estado séptico o de sepsis. ¿Cuál es el incremento del gasto energético en una persona con sepsis? El incremento del gasto energético es de entre 1.5 a 2.0 veces sobre los propios del estado basal del paciente y se observan incrementos mayores en dependencia del tipo
y la gravedad del estrés. Por eso cuando tenemos algún paciente con trauma, se ve que empieza a perder mucha masa muscular porque aumenta este gasto energético basal, ¿no? Está muchas veces inducido o está sedado y el paciente empieza a tener este catabolismo, ¿no? De músculos, empiezan a adelgazar por este gasto energético que se ve aumentado. ¿Qué es la falla orgánica múltiple en la sepsis? Es la perpetuación del CIRS, derivado de las complicaciones aparecidas durante la evolución del paciente crítico y o del tratamiento inadecuado, de los factores causales que pueden conducir a la falla orgánica múltiple, ocasionando la reducción de la gluconeogénesis hepática. El hígado se ve comprometido y hace el efecto de no producir la suficiente glucosa a partir de proteínas y grasas. Esta glucogénesis o neoglucogénesis hepática, que es la producción, digamos así, de manera endógena del mismo organismo que produce su propia glucosa, pudiendo aparecer hipoglucemia, incrementando la concentración sanguínea del ácido láctico, con la consiguiente acidosis metabólica y disminuyendo la capacidad del hígado para sintetizar proteínas. Esto es algo muy grave que hay que atender a la brevedad cuando se empiezan a dar estos fallos. Menciona 10 alteraciones fisiopatológicas en la falla orgánica múltiple. Elevación de los valores de la urea en sangre. Muchas veces esto se detecta en una simple plática con el paciente porque se le siente su aliento así como amoníaco. Hay incremento de la producción hepática de urea, disminución del aclaramiento sérico de los triglicéridos, riesgo de encefalopatía hepatoamoniacal, disminución de la captación de las grasas, disminución de la oxidación de las grasas, incremento del cociente respiratorio, desarrollo de la hipertrigliceridemia, incremento de la lipogénesis, reducción de la tasa de la cetogénesis. Le cuesta al organismo trabajar en lipólisis porque se ve comprometido el hígado y no pueden generarse esos cuerpos cetónicos que se necesitan para obtener energía, ¿no? El ATP, el acetiltrifosfato, adenosiltrifosfato, perdón. ¿Cuál es la función del soporte nutricional en la sepsis? Nutrición enteral. Aunque se acepta el soporte nutricional para que forme parte de las medidas del tratamiento del paciente séptico, no se ha demostrado que mejore la supervivencia, aunque la función del soporte nutricional en la sepsis es formar parte de las medidas del tratamiento del paciente séptico para prevenir las complicaciones de este padecimiento y mejorar su supervivencia. En particular, ¿cuál es la función de la nutrición enteral y cuándo se debe indicar en la sepsis? El inicio de la nutrición enteral debe ser precoz, esto es, dentro de las primeras 24 a 48 horas del diagnóstico de la sepsis y tras la resucitación del paciente, siempre y cuando el tracto gastrointestinal esté intacto y el paciente así lo requiera. La nutrición enteral puede asistir en la preservación de la integridad de la mucosa intestinal, previniendo la translocación bacteriana, para muchos el evento desencadenante de la disfunción orgánica. ¿Cuáles son las consecuencias de la nutrición enteral en la sepsis? Existe riesgo de isquemia al iniciar nutrición enteral en el paciente séptico, sobre todo si está inestable hemodinámicamente, siendo necesario llevar un control estrecho de los signos de intolerancia intestinal, como la distensión abdominal, así como la ocurrencia de vómitos. La nutrición completa o trófica, ¿cuál? Justifica tu respuesta. Bueno, ¿cuál elegiría? Pues la nutrición parenteral. Puede existir el riesgo de isquemia al iniciar la nutrición enteral en un paciente séptico, sobre todo si está inestable hemodinámicamente, siendo necesario llevar un control estrecho de los signos de intolerancia intestinal como la distensión abdominal y ocurrencia de vómito. ¿Cuál es la función de la nutrición parenteral? Y es recomendable. La nutrición parenteral es una estrategia de soporte nutricional vía infusión intravenosa, glucosa y el aporte de nutrientes esenciales que demanda el paciente séptico, teniendo claro que la vía parenteral no deberá utilizarse si la enteral es suficiente. ¿Cuáles son las recomendaciones de carbohidratos, lípidos y proteínas en el paciente séptico? Carbohidratos de un 60 a 70% del porcentaje diario, más o menos 5 gramos por kilogramo de peso al día,
de lípidos el 7%, 1 gramo sobre kilogramos de peso al día, y proteico de 15 a 20% entre 1.3 y 2.0 gramos sobre kilogramo al día. Bien, y este fue el momento número 2 de estas evidencias de aprendizaje correspondientes a la unidad 2 de la sintoфизиопатología aplicada 3.